Tal, queridos hermanos? Muy buen día. Pues les saludo con mucho afecto y cariño en este ya miércoles 9 de octubre, en el que seguimos caminando, meditando la palabra de Dios en esta semana 27 de tiempo ordinario. Y hoy vamos a continuar en la primera lectura leyendo el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 2 y del 7 al 14. Sean bienvenidos a su Rincón del Diácono y pues vamos juntos a seguir enamorándonos de la palabra de Dios. Y hoy fíjense cómo en esta carta a los Gálatas Pablo relata cómo después de su conversión, fíjense que cómo el tiempo pasa muy rápido y cómo se dedica de lleno a su nueva actividad de persecución de cristianos, ahora a atraer cristianos hasta esta nueva fe. Entonces dice que durante 14 años estuvo en diferentes lugares llevando la palabra. Y dice hoy que después de 14 años volvió de nuevo a Jerusalén junto con Bernabé y Tito. O sea, Bernabé estuvo siempre, mucho tiempo a la par en los viajes de Pablo y Tito también era su compañero, que de hecho también tiene Pablo cartas a Tito. Y dice, regresé porque Dios me lo había revelado. O sea, él aprendió a dejarse guiar por Dios, a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ya en el Concilio de Jerusalén se hablaba de la conversión de los paganos y de que no tenían que apegarse a la ley de Moisés, específicamente a la circuncisión, pero sí tenían que tener una nueva identidad como cristianos. Entonces Pablo llega y dice, les expuse el evangelio que predico a los paganos. O sea, como Pablo no era de los 12, de alguna manera, aunque sea después de 14 años, llega y se abre de capa, como decimos. Les dice a los apóstoles, esto es lo que yo predico. Esto es lo que Bernabé, con lo que a mí me iniciaron y esto es lo que Jesús me inspira a que lleve. Y dice, hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. O sea, qué importante es hacer un alto en el camino y ver si lo que estoy hablando voy bien, si como estoy actuando voy bien, para que no sean en vano todos los esfuerzos que haya hecho en ese cambio. Y el Espíritu Santo inspirando a los apóstoles, dice, todos reconocieron que yo había recibido el mensaje, la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro le había recibido a predicar a los judíos. O sea, de alguna manera aquí se reparten la chamba y dicen, ok, vamos a continuar así. Pablo predicando a los paganos, Pedro y cada uno también con un grupo de personas predicando a los judíos. Y luego fíjense qué interesante, nosotros en nuestra iglesia decimos que es una católica, apostólica, porque está cimentada sobre la columna de los apóstoles. Y dice Pablo aquí, dice Santiago, Pedro y Juan eran considerados como columnas de la iglesia y reconocieron la gracia que Dios me había dado. Y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión para expresar su acuerdo que nosotros nos dijéramos a los paganos y ellos a los judíos. ¿Se fijan cómo debe de haber esa comunión que luego con Lutero y después con mucha gente se empezó a alejar y a separar? Lo que busca Dios es la comunión y era lo que estaban buscando aquí. Dice Pablo, lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Eso es lo que sí tenemos que tener siempre presente, no olvidarnos nunca, no ser indiferentes a las necesidades, pero también como seres humanos, los apóstoles y nosotros mismos, por eso el Papa Francisco insiste mucho en que hagan oración por él y tenemos que hacerlo como iglesia. Y también por eso yo les he hablado a veces de que hagan oración por mí, por su sacerdote, por su párroco de su comunidad. Somos personas y también nos equivocamos y también nos tropezamos. Aquí Pedro estuvo después de su conversión y cómo entró con los paganos, con Cornelio, y cómo cuando lo criticaban él decía, si el Espíritu Santo es quien me ha impulsado a ver, si el Espíritu Santo fue con los paganos, porque yo se los voy a prohibir. Y sin embargo, dice, aquí nos enseña lo que es la corrección fraterna, porque dice Pablo que Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero dice, cuando llegaron la gente de Jerusalén y llegaron a ese lugar, a Antioquía, Pablo empezó ya a no comer
con con los paganos recién convertidos, por miedo a que lo criticaran los judíos venidos de Jerusalén. Y entonces Pablo le dice, eso no es correcto, sobre todo por una cosa bien importante, no debemos de ser antitestimonio, no debemos de ser piedra de tropiezo. Porque dice que, dice Pedro, solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Y luego dice, los demás judíos convertidos imitaron ese ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. O sea, no puedes decir que ahora los paganos también pueden recibir a la palabra de Dios y el Espíritu Santo si luego tú te alejas de ellos. Y Pablo no se quedó callado. Pablo va con Pedro y le hace ver ese error. Qué importante es que podamos tener esa humildad de recibir los comentarios de las demás personas en aras de corregir si nos hemos alejado un poco del camino. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Este tema es hermoso y los evangelios sinópticos lo narran. Un día, fíjense, un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Qué, qué interesante, mis hermanos, cómo Jesús siempre oraba. Nosotros hoy en día decimos que no tenemos tiempo porque desde la mañana hasta la noche andamos con ese activismo que caracteriza el tiempo de hoy, pero Jesús se daba su tiempo. ¿Y de qué manera oraría? Que le llamaba la atención a sus apóstoles, porque seguramente ellos también oraban. Perdón, ellos estaban acostumbrados al iniciar el día, empezar con una frase de la Torá, entraban a una puerta y tenían ahí colgadas, no recuerdo cómo se llaman, pero tenían colgadas para poder meditar la Torá cada que entraban y salían de su casa o en la noche antes de dormir. Y sin embargo, veían a Jesús orar y veían una actitud diferente, una actitud más plena, y ellos querían aprender. Qué hermoso fuera que nosotros también quisiéramos aprender verdaderamente a orar, porque orar es hablar con Dios, orar es hablar con Jesús, pero también hay que saber orar, hay que saber abrirle nuestro corazón. Y entonces Jesús, y de hecho es importante porque si ustedes ven en los evangelios los momentos en los que se recalca que Jesús oraba, ¿sí? Antes de elegir a los 12 apóstoles, antes de la transfiguración, antes de las bienaventuranzas, o sea, antes de algún momento importante, Jesús, antes de empezar, de hecho, antes de empezar su vida pública, se va 40 días y 40 noches al desierto a orar y ayunar. Entonces, por eso él oraba diferente, porque los demás oraban ante un Dios lejano. Por eso ahora cuando les quiere enseñar a sus discípulos, les dice Jesús, cuando oren digan, Padre, o sea, lo primero es, ya es un Dios cercano, ya le puede decir Abba, es decir, Padre, Papito, Papá, Pa, y la manera más cariñosa de llamarle a un papá es como le puedes hablar ahora a Dios, Abba. Cuando oran digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, lo primero es dirigirte a un Padre cercano, honrarlo, santificarlo, bendecirlo. Y luego pedirle que su reino se haga presente entre nosotros, que Jesús dijo, ya está presente. El reino no es un lugar físico, el reino es la presencia de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Ahí está el reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, también hay que pedir por nuestras necesidades, porque eso conlleva a la salud física. Pero recordemos que Jesús también le importaba más la salud espiritual. Por eso, aunque dice también, pidamos nuestro pan de cada día, pidamos nuestras necesidades físicas, dice, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, ahora es la salud espiritual, que es la que más importa. A Jesús le importa que te salves en tu alma, no solamente en tu cuerpo. Dice, por como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Eso es importante. La tentación existe y va a seguir existiendo todos los días, a cada minuto, a cada segundo y muchas veces, cabezones, ahí caemos. Pues en el Padre Nuestro no lo reces de corrida, rézalo con fe, recordando que te diriges a un Padre cercano, que le pides que su nombre sea santificado y que te permita honrarlo y bendecirlo.
que le pides por tus necesidades materiales y le pides por tus necesidades espirituales y que precisamente para que esa estabilidad, ese bienestar espiritual, ese estado de gracia que debes de tener, tú solo no puedes vencer la tentación. Pero por eso le pides decir a que el Señor no nos dejes caer en la tentación. No dice no nos libres de la tentación. Jesús sabe que él mismo fue tentado de principio a fin en su vida. Entonces la idea no es que nos quite la tentación, la idea es que tengas la fuerza para vencer esa tentación. Y esa fuerza, ¿sabes qué? La tienes. Y yo también la tengo, pero también se nos olvida, somos cabezones y luego ya estamos renegando y luego ya nos estamos peleando y luego ya estamos insultando y luego ya estamos con los pensamientos lujuriosos y luego ya estamos y nos dejamos envolver, pero tenemos los elementos y tenemos lo necesario para sacudirnos. ¿Recuerdan esa historia pequeña que les he contado hace mucho de la paloma? Una paloma blanca, hermosa, que siempre vuela por los aires, mientras el sapo está en el lodo envidiando a la paloma. Pero un día la paloma se baja un poco más y una ráfaga de viento la tumba y la lanza y cae entre el pantano y entre el lodo y se embadurna toda de lodo. Y el sapo se empieza a burlar. Ya ves, tanta blancura que tú presumías y ahora estás igual que yo. Y sin embargo la paloma se levanta, sacude sus alas y le dice, sí, la diferencia es que tú vives entre lodo y yo puedo sacudirme ese lodo, recuperar mi blancura y elevarme a los cielos a donde pertenezco. A eso estamos llamados, mi Señor. Y tienes mi oración y te pido tu oración para que juntos lo podamos hacer. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.